Empezaremos viendo acordes de solo dos notas, que los tocamos en dos cuerdas diferentes. El bajo es un instrumento que suena muy grave, entonces a veces es mejor tocar solo dos notas para tocar acordes que tocar 3 o 4, porque puede sonar realmente muy embarullado cuando tocamos 4 notas. No es un instrumento muy definido para esto, para tocar acordes. En cambio, un piano o una guitarra, pues sí, suena mejor cuando estamos tocando más notas, pero el bajo no. Entonces, a veces es mejor tocar dos notas, simplificarlo, y el resultado siempre será mejor, o casi siempre. Una manera de tocar dos notas sería pues, tocar quintas. Eso es un recurso muy típico de guitarristas, pero que los bajistas también lo utilizamos a veces. Y hay muchos bajistas que nos gustan mucho, como Flea o como el bajista de Rage Against the Machine, etcétera, etcétera, que utilizan las quintas en algunas de las canciones. Esto es muy guay. Por ejemplo, si tenemos un La en el traste 7 de la cuerda de Re, nosotros podemos tocar la quinta de este La, que es un Mi, a la vez, rascando o tocando un dedo para cada cuerda. Y esto lo podemos utilizar, evidentemente. Y si tenemos otro acorde, como por ejemplo un Fa, podríamos tocar Fa y su quinta y combinarlo, ¿no? O un Sol. Y aquí tenemos un Do. Ya veis, esto ya suena familiar, seguro que no suena raro. Si sois fans de los Red Hot Chili Peppers, pues Flea utiliza este recurso para tocar Don't Forget Me, la canción Don't Forget Me. Son 4 acordes, La menor, Fa mayor, Do mayor y Sol mayor, y utiliza quintas. Es un recurso muy, muy típico. La quinta es un recurso bastante seguro, porque la mayoría de acordes tienen la quinta justa. Entonces, casi nunca os va a fallar esta opción, la de tocar quintas. Y es un recurso musical. Aparte de las quintas, podríamos tocar pues, cualquier otro intervalo. Los más típicos serían pues, tocar terceras. Si tenemos un La menor, podríamos tocar La, que está en el traste 7 de la cuerda de Re, y su tercera menor. Esta tercera menor es un Do. Está en el traste 5 de la cuerda de Sol. Tocar estas dos notas solamente ya nos da la sensación de que estamos tocando un La menor, ¿verdad? No hace falta tocar la quinta. Eso es lo bueno. Podemos simplificar el acorde hasta dos notas y nos va a sonar igualmente el color del acorde que queremos tocar. Eso es un La menor. Si quisiéramos tocar un La mayor, en lugar de encontrar la tercera aquí, dos trastes hacia abajo, la encontraríamos un traste hacia abajo solamente. Eso sería un La mayor. Estamos tocando la fundamental, que es La, y la tercera mayor, que es un Do sostenido. Y ya os digo, no tocamos la quinta porque realmente no hace falta. Ya tenemos el color del acorde, solo con la fundamental y la tercera. Eso es un La menor y eso es un La mayor. Una progresión de acordes muy típica sería la que hemos visto antes. Un La menor, por ejemplo, un Fa mayor, ya veis que la tercera cambia de sitio, está en el traste de al lado, un Do mayor, Do y Mi, y Sol mayor, que es Sol y Si. La menor, que es La y Do, Fa mayor, que es Fa y La, Do mayor, que es Do y Mi, y Sol mayor, que es Sol y Si. Ya veis, podríamos rascar, podríamos tocar así con un patrón rítmico concreto, lo que queráis, pero suena muy musical realmente. Estamos tocando fundamental y tercera solamente. Hemos visto quintas, terceras, podríamos jugar con otros intervalos. Por ejemplo, la cuarta es un recurso muy guay para acompañar pues, tanto la quinta como la tercera. Si tenemos un La menor, hemos visto que podemos jugar con La y la quinta y la tercera menor. En medio, el Re sería la cuarta justa de este La menor. Entonces podríamos jugar con esta nota.
para dar un poco de melodía dentro del acorde. Estamos jugando un poco a buscar diferentes colores dentro del mismo acorde, ¿no? Y esto es una cuarta justa porque en un acorde menor la cuarta casi siempre, a no ser que sea un acorde exótico, es una cuarta justa. En un acorde mayor, como por ejemplo sol mayor, la cuarta puede ser cuarta justa, que está aquí, en el mismo traste que la fundamental, o depende de cómo, depende de la situación, puede ser cuarta aumentada. Y la cuarta aumentada la encontramos aquí, al lado de la quinta. Estoy tocando la quinta, la cuarta aumentada. Eso dependerá de si la escala que podemos tocar en este acorde es una escala lidia o es una escala jónica o una mixolidia. La mixolidia o la jónica tienen la cuarta justa, pero la escala lidia tiene la cuarta aumentada. Entonces, depende de la situación, podemos tocar una u otra. En el contexto este en la menor, en el que estábamos antes, el la menor sería una escala eólica, el fa sería una escala lidia, y aquí es lo que he dicho antes, podríamos jugar con la cuarta aumentada. El sol sería una escala mixolidia, por lo tanto tiene la cuarta justa aquí. Y do sería una escala jónica que tiene la cuarta justa también. La menor, fa con la cuarta aumentada, do con la cuarta justa y sol también con la cuarta justa. Ya veis, estoy jugando con la quinta, la tercera de cada acorde y también con la cuarta. Podríamos jugar con más intervalos, evidentemente, pero yo os doy estos ejemplos. Realmente tocar acordes es un recurso muy guay pues para eso, para experimentar un poco, para encontrar nuevas sonoridades, nuevos enfoques a la hora de tocar el bajo, y la verdad que es súper divertido hacerlo. Otro enfoque que se puede hacer a la hora de tocar solamente dos notas sería el enfoque más tipo Peter Hook de Joy Division. Joy Division es un grupo de indie rock de los 70s, 80s, que a mí me gusta mucho. Peter Hook es una influencia grande para mí en el sentido de cómo enfoca las líneas de bajo. Porque no era el típico bajista, bueno, no es el típico bajista, aún está vivo, evidentemente. No es el típico bajista porque enfoca las líneas de bajo de una manera muy curiosa. Por ejemplo, una de las líneas más famosas de Joy Division es la de Love Will Tear Us Apart, y la línea hace pues más o menos esto. Ya veis, está rascando dos cuerdas y está encontrando una melodía dentro de esta manera de tocar, que son acordes, básicamente. Lo que está haciendo es aprovechar la cuerda al aire de re para tocar una melodía en la cuerda de sol sobre la escala mayor de re. Es decir, aprovecha re como fundamental y de esta nota ya se olvida. Es como que esta nota va a estar siempre ahí y nosotros luego lo que hacemos es jugar con notas de la escala mayor de re. Este es el enfoque que le da Peter Hook a esta canción y a mí me gusta mucho pues extraer un poco cómo lo ha hecho, cómo ha hecho esto y luego aplicarlo a mis líneas de bajo. Y bueno, el resultado es este. Aprovechamos este re y luego jugamos con la escala, por ejemplo, la escala mayor de re en la cuerda de sol. El re al aire estará siempre ahí, ¿vale? Y luego vamos a ir jugando con las notas de re mayor, que es re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido, y aquí tenemos re otra vez.
Podríamos haber utilizado cualquier otra escala, como por ejemplo la escala eólica. Es una escala distinta y si teóricamente conoces la escala, pues sabrás que está formado por estas notas: re, mi, fa, porque es la tercera menor, sol, la, si bemol, que es la sexta menor, do, que es la séptima menor, y aquí tenemos re otra vez. Eso es la escala eólica de re. Y ya veis, podemos jugar con esto y es súper divertido. Además, podríamos ir cambiando de cuerda. Tenemos re al aire, pero también tenemos la al aire o mi al aire. Entonces podríamos ir cambiando de acorde. Lo que estoy haciendo aquí es aprovechar el re al aire y tocar re, mi y fa sostenido en la cuerda de sol. Cambio a la y tengo la al aire, que lo combino con la, si y do sostenido. Este recurso también lo utiliza Flea en la canción Scar Tissue de Red Hot Chili Peppers. Ya veis, es un recurso que yo creo que él lo tomó un poco de Peter Hook, porque sé que Joy Division es una gran influencia para Flea y creo que él también aprovechó el método este de tocar cuerdas al aire. Hay gente que piensa que esto está grabado con dos tomas diferentes y se han juntado las dos tomas, pero ya os digo que no. O sea, se puede tocar todo a la vez. Ya veis, es una melodía dentro de re menor y funciona perfectamente. Ya veis, se pueden hacer mogollón de cosas con solamente dos notas. Y si además utilizamos diferentes técnicas como la técnica de dedos, o rascar, o tocar con la púa, o por ejemplo utilizamos pedales de efectos como distorsiones o pedal de chorus, delay, lo que queráis, pues las posibilidades son realmente infinitas. Ya os digo, os he recomendado a Peter Hook de Joy Division, a Flea de Red Hot Chili Peppers como dos bajistas que utilizan estos recursos y que realmente son muy creativos a la hora de tocar. También os recomiendo un tercero que se llama Justin Chancellor, es el bajista del grupo Tool, es otro bajista que también utiliza el bajo pues, de una forma muy creativa y uno de los recursos que utiliza es esto, es tocar acordes y tocar con efectos y bueno, hace mil virguerías, la verdad que es muy recomendable también. Y en fin, escuchando a estos tres y con todas las herramientas que os he dado en este vídeo, pues seguro que podéis investigar, experimentar. Así que nada, os invito a hacerlo y que lo paséis súper bien.